bendiciones a todos. Una vez más por aquí, reunidos con su servidora Lorraine Moreno para compartir una palabra de Dios en este segmento, la suma de su palabra. Pues estamos llegando al final de este año, bendecidos, sabiendo que Dios nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha llevado de la mano. Y hoy quiero, en honor a al título de este segmento, quiero compartir una palabra que he titulado La suma de su palabra. Y vamos a ir rápidamente al Salmo, capítulo 119, y vamos a leer en el versículo 160. El Salmo 119 es el libro de los Salmos, pero en especial el Salmo 119 es uno de los libros más hermosos o de los capítulos más hermosos de la Escritura. Es toda una alabanza, una glorificación, una exaltación a lo que es la palabra y las escrituras de Dios. Está escrito en 22 versos o secciones, porque es un cántico gradual. Gradual significa que era uno de esos cánticos que ellos cantaban cuando iban en camino a un lugar, o en este caso cuando subían las gradas, cuando subían las escaleras al templo. Tiene 22 porciones, porque está dividido, cada porción comienza con una letra del alfabeto hebreo. Usted sabe que el alfabeto hebreo no tiene vocales ni tiene números, sino que son letras, y tiene 22 letras, y estas letras dan encabezamiento cada una a una de estas 22 partes que ellos cantaban. Ellos glorificaban a Dios con alegría cuando iban al templo, cuando iban a la casa de Dios. Y ahí se encuentra una palabra que a mí me gusta muchísimo, y es esta, y dice así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Ese Salmo 119 es un masquil a la suma de la palabra de Dios. El salmista usa esas 22 letras del alfabeto hebreo para rendir honor a la vasta hermosura de su palabra. Yo les invito a que usted tome su tiempo y lea todo el Salmo 119, aunque es un poco largo, pero es hermoso y va a encontrar muchísima riqueza en él. Y al usar todas las letras de su alfabeto fue decir: no me alcanzan mis letras conocidas, mis palabras para describirte, pero lo haré con la suma de tu palabra. Los seres humanos no pueden articular o no pueden pronunciar ninguna vocal o letra que no hayan escuchado anteriormente. Si yo le digo a usted, dígame una sexta vocal, usted no podrá decirla, porque usted solamente y yo hemos escuchado 5 vocales y solo podemos reproducir aquello que hemos oído. Por eso las personas, los niños o los individuos, cuando nacen con algún problema auditivo y son sordos, también son mudos. No es que su capacidad de hablar ha sido quitada, o que hay algún problema en el cerebro o en su boca o en su lengua para hablar. Ellos tienen toda la capacidad para hablar. Lo que pasa es que por nunca haber podido escuchar, tampoco pueden hablar. Por eso la importancia tan esencial de la capacidad de oír, porque todo aquel que oye puede hablar, y en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Por eso, por el oír viene, por la palabra, la fe. Y David está diciendo básicamente: quiero exaltar tu palabra, quiero exaltar tu nombre usando todas las vocales, todas las letras que yo conozco, usando la suma de esas palabras conocidas. Si vamos un poquito más adelante al Salmo 139, pero en el capítulo 16 y 18, dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy
contigo. Podría decir que lo único que tiene valor y no caduca, podríamos decir nosotros hoy, de una estación a otra, es una palabra. Porque aquí David vuelve a decir, esa suma de tus pensamientos es demasiado sublime para mí. Quisiera enumerarla, pero cada vez que trato de enumerarla se multiplica más, como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Porque ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria. Esa palabra es demasiado hermosa. Todas fueron escritas y todas han sido hechas y han acontecido sin faltar ni una tilde, ni un punto, nada, 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 nada de lo que tú has dicho, de lo que ha salido de tu boca, ha faltado en cumplirse. Entonces, terminando una estación en un año como el que estamos terminando, entrando en una estación nueva, podríamos decir que lo más importante para llevar de una estación a otra, cuando un ciclo se cierra, cuando un ciclo se abre, hay algunas cosas que queremos llevar. Muchas personas quieren llevar la suma de sus días. La suma de sus días es un inventario de sus experiencias, de sus altos, de sus bajas, de sus triunfos, sus derrotas, de los momentos de victoria y aquellos de fracaso. Y todas esas cosas no están mal, lo vamos a ver en un momentito, pero más aún que esas cosas que hemos vivido, lo más importante para llevar de una estación a otra es la suma de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen que la tierra y los cielos pasarán. Es decir, todas las cosas creadas tienen fecha de expiración, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo creado tiene un tiempo de nacer y un tiempo de morir, como dijo el predicador en Eclesiastés. Todo tiene un tiempo para nacer y para morir, para reír y para llorar. Todo fue hecho hermoso en su tiempo. Pero la palabra de Dios es aquello que pasa y sobrepasa cada estación, porque no está sujeta al tiempo, al reloj, al tiempo cronos, a ningún calendario, a ninguna estación. Es algo que habita en la eternidad, porque esa palabra es eterna. Por lo tanto, lo más valioso que usted puede llevar el próximo año no es una experiencia vivida, no es un consejo quizás aprendido, aunque todas esas cosas tienen su valor y su momento. Lo más importante que usted puede llevar a la nueva estación, al nuevo año, al 2023, es la palabra que Dios ha puesto en su vientre y en su corazón, la suma de esa palabra. Cuando un ciclo está cerrando, usualmente nos produce un sentido de evaluación. Nos trae un momento de meditación, de retrospectiva. Comenzamos a evaluar, a mirar, a hacer como un inventario, un análisis de la suma de nuestros días. Esa suma puede tener días de éxitos y días de fracaso. Lo interesante es que el éxito y el fracaso son muy diferentes para el cielo que para la tierra. Lo que en la tierra alguien puede decir que es un éxito o un fracaso, para el cielo es totalmente diferente, porque para el cielo no hay fracaso, sino lecciones aprendidas, porque en la eternidad todo lo que fue es y será. No hay cambios, no hay sombra de variación. Lo que experimentamos en el tiempo de la suma de nuestros días son experiencias vividas para hacernos crecer, para hacernos madurar, para llevarnos a mayores niveles de entendimiento, de madurez, de crecimiento, para perfeccionar el varón perfecto en nuestra vida hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de él. Por lo tanto, algunas cosas que para el mundo parecen fracaso son aquellas cosas que Dios usa para bendecir a aquellos que le aman, a los que fueron llamados conforme a su propósito, como enseña Romanos 8:28. Todas esas cosas colaboran. Es decir, que lo que usted vio como un fracaso en el 2022 puede haber sido algo que Dios puso para catapultar su vida a un 2023 en una forma más gloriosa y hermosa. Esa experiencia quedará registrada en las crónicas de sus días, pero lo que realmente lo llevará a otro nivel de gloria será la suma de la palabra que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. En la tierra la gente evalúa. En la tierra las personas, ¿qué hacemos?
analizamos, evaluamos, hacemos un conteo, un inventario. Mas en el cielo no se hacen conteos ni evaluaciones. En el cielo las cosas son conocidas. En la eternidad somos conocidos. En la eternidad por los frutos nos conocen. Somos conocidos en la intimidad con Dios. Dios conoce las cosas. Dios no las aprende, Él las sabe, las conoce. Y igual es en el espíritu. Por eso dice que cosa que ojo no vio, que oído no oyó, que no subió al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para el hombre. Pero ¿cómo las conoce? Como dice en 2 Corintios 2:10. Esas fueron conocidas por el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad, que nos enseña provechosamente aún mientras dormimos. La cosa es que no todo o casi nada de esa suma de días realmente pasará o será relevante en la próxima estación. Hay muchas cosas que pasan de moda, muchas cosas que pierden su uso, que fueron útiles ayer, pero que ya no son útiles hoy. Son herramientas que Dios nos dio, son cosas que Dios puso en nuestro camino, pero que sirvieron en un momento cronológico, pero quizás no es lo que nos va a llevar al próximo lugar. Entender esto es importante para no quedar preso en emociones, conflictos, aparentes pérdidas o derrotas. No quedar retenido o lento por el peso o el desgaste de un momento vivido del pasado, sino más bien terminar con gratitud esta estación y comenzar con sabiduría, como hemos tocado en las últimas semanas en este programa, enseñando estos conceptos de la palabra. Lo que debemos tú y yo sumar no son las experiencias de vida, lo que debemos aprender a sumar es la palabra de Dios. ¿Y cuáles 3 tipos de palabras debemos sumar y llevar al 2023? Número 1, la palabra grata. Número 2, la palabra de exhortación. Y número 3, la palabra profética. Pero antes de ver estas 3 palabras, quiero poner bases en estos principios. Y es que la palabra de Dios se sustenta a sí misma. Es decir, la palabra de Dios no necesita de nada más para ser, para existir, para sustentarse. No necesita de nada exterior, de ninguna ayuda, de ningún material, de ninguna cosa creada. No necesita de ninguna asistencia para ser, para actuar o para crear. Ella se sustenta a sí misma. La palabra se crea a sí misma, se alimenta a sí misma, se retroalimenta a sí misma. La palabra se despierta a sí misma, se enfoca, se complementa, se confirma, se fortalece, se anima. Ella misma se retroalimenta. Número 1, la palabra grata. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lo contrario a la ingratitud es la gratitud, son antónimos, son opuestos. Es decir, que lo opuesto a grato es ingrato. Es decir, que una palabra grata es una palabra que viene de un corazón agradecido. ¿Qué significa? Sean gratos los dichos de mi boca, sea grata la meditación de mi corazón. Significa que tanto mis pensamientos como mis palabras procedan de un corazón agradecido. Porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, más que estar agradecido, es ser agradecido. Es una naturaleza, es un hábito de vida, es una forma de vivir. No voy a abundar mucho en eso porque en las últimas semanas estuvimos tocando bastante el tema de la gratitud y de un corazón agradecido. Por lo tanto, en el 2023 debemos ser un año donde practiquemos diligentemente hablar palabras de gratitud.
Número 2, palabra de exhortación. Mire lo que dice la escritura en el Salmo 119 también, pero en en el versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Tenemos que en esta década, en este año, en esta nueva estación, donde las palabras son sumamente importantes, porque en el 2020 comenzamos una nueva década, y esa década fue llamada la década de la boca, del que habla. Por eso hemos visto abundante información en todas partes. Ha sido un tiempo marcado por las redes sociales, por la cantidad de canales, de vías donde está llegando constantemente información, porque cuando hablamos de la década de la boca, no solamente estamos hablando de la década de la boca profética del hombre de Dios, sino de una época o una década donde hay abundancia de información, demasiado ruido, demasiadas palabras, pero nosotros como embajadores del reino de los cielos tenemos que asegurarnos que esa comunicación, que esa información, que esas palabras sean nutridas de la palabra de Dios y seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Seamos un faro de luz en medio de la oscuridad. Entonces las palabras son sumamente importantes. Redimir el principio de la exhortación, yo creo que es una de las herramientas más poderosas que hemos perdido el arte de ejercer. Hemos confundido lo que es exhortar. Muchas personas ven exhortar de una forma mal usada, como una forma primitiva de corregir sin sabiduría ni gracia. Eso ha traído como consecuencia que muchas personas rechacen la exhortación o lo vean como algo detrimental o algo de crítica, de falta de valor o de regaño, mientras que la verdadera exhortación bíblica es una gracia otorgada por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo para inspirar, para elevar a otros, inspirarlos a crecer, inspirarlos a romper el cascarón de la mediocridad, inspirarlos a romper con el peso del pecado, a entrar en la libertad de la gracia, a vivir una vida abundante en Cristo Jesús. La exhortación está llamada para elevar a otros a un nivel mayor, con sabiduría, con verdad y con amor. La exhortación son palabras sazonadas para dar gracia al oyente, para traer guía, dirección, para redarguir en amor, para enseñar en verdad, para edificar a otros. Muchas personas han visto la exhortación como una espada, ¿verdad? Que mutila, que carga, que critica, que destruye, mientras que aprender a usar esta herramienta es un arte que nos llevará a mayores niveles de gloria, de formas que aún no entendemos. Yo quiero creer y profetizar que el 2023 será un año donde redimiremos el arte de la exhortación en el cuerpo de Cristo. Número 3, la palabra profética. Profecía es una palabra que debemos llevar al año 2023. Debemos hablar de tres tipos de palabras en el 2023. La palabra grata, la palabra de exhortación y la palabra profética. Porque la profecía es el regalo de comunicar o enforzar o enseñar verdades reveladas. Y solo la revelación puede cambiar el corazón del hombre. Solo la revelación puede traer iluminación y esta a su vez traer un cambio de dirección de vida a un individuo, llevarlo, sacarlo del lodo cenagoso a lugares amplios, llevarlo del mundo de las tinieblas a su luz admirable, para ahora ser pregoneros y heraldos de la verdad eterna. La palabra profética es un regalo para comunicar o enforzar verdades reveladas
que ese regalo envuelve el poder divino o sobrenatural de Dios en la vida de alguien. La profecía es inspiración divina para declarar el propósito de Dios, para comunicar a otros lo que Dios está haciendo en medio de nuestros tiempos, para que ellos también se alineen a esa verdad eterna. Y muchas veces es también dada para revelar cosas ocultas, para traer luz en un asunto, para traer iluminación, para traer entendimiento. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría es el espíritu de la profecía. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Antes bien, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. El 2023 tiene que ser un año para el hombre espiritual, un año donde el hombre espiritual hable palabras gratas, palabras de exhortación y palabras proféticas. El salmista dijo: la suma de tu palabra es verdad. ¿Será que como generación estamos sumando las palabras y tejiéndolas en el manto para dejar un legado a nuestras generaciones? ¿Será que estamos sumando correctamente las palabras de Dios, entretejiéndolas en nuestro manto para dejarlas a las nuevas generaciones? ¿Será que estamos como generación preparando el camino para el Señor, para su regreso, para el día grande y temible? ¿O estamos limitando palabras tan poderosas solo como una solución a situaciones temporales? ¿Estaremos usando la palabra de Dios solo para resolver asuntos temporales o para establecer la verdad eterna de que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, que es el tiempo agradable del Señor, el tiempo para arrepentirnos, para acercarnos a Él, para vivir vidas diferentes? ¿Será que hemos reducido verdades eternas a deseos de vientre? Pero el reino de Dios no es comida ni es bebida. Aunque los que buscan el reino de Dios son provistos con esas necesidades del cuerpo, el reino no se resume o se reduce a eso. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aprendamos a sumar las palabras de Dios. Soy libre, soy sano, soy amado, soy útil, soy bendecido. Aprendamos que cada palabra que hablamos está sumando para perfeccionar el conocimiento de la verdad. No hablemos en contra de lo que Dios está haciendo. Muchas personas hacen inventarios en su vida, pero Dios nos ha llamado a sumar, no a hacer inventarios. Los inventarios cuentan, las sumas incrementan. David
Vivió no por vista. Él había crecido y vivido cada estación de su vida, no contando sus posesiones, no confiando en lo que él veía, no poniendo su confianza en sus fuerzas, ni buscando un título o una influencia de autoridad del hombre. Él vivió la suma de la palabra de Dios. La vivió mientras mataba el oso y el león allá en el redil de las ovejas. Lo vivió mientras se sentaba a tocar el arpa en compañía de Saúl. Lo vivió mientras estaba huyendo en la cueva de Adulán, mientras se enfrentó el peligro entre los filisteos. Él había aprendido a vivir, no de las cosas que él tenía o que podía hacer, sino confiando en que Dios era su sustento, era su plenitud. Cada palabra que Dios le había hablado en la intimidad, aquellas que él había plasmado en los pergaminos, escribiendo cada salmo, cada sabiduría que Dios le dio, esa era la suma que lo había llevado a él al palacio y al trono. Pero un momento, él perdió de vista esto, y en vez de hacer la suma de la palabra, comenzó a hacer un inventario del pueblo. Cuando él se quedó tranquilo, inerte, cuando quedó un poco perdido en su propósito, cuando se sació de mucho bien y no se dio cuenta que estaba perdiendo la dirección y el enfoque correcto del espíritu, allí él empezó a contar los guerreros, comenzó a contar a los hombres, y Dios se enfadó grandemente con esto, tanto así que hubo una mortandad en el pueblo. Y yo cuando leí este pasaje no lograba entender por qué Dios había enojado tanto y por qué había venido una mortandad sobre el hombre, solamente porque David había hecho un censo. Y Dios me llevó a la escritura y me mostró que ese censo que David estaba haciendo, estaba contando a los hombres con quien él ahora contaba. Estaba contando a los hombres de guerra. Estaba poniendo ahora su confianza en cuánta gente lo respaldaba, en cuánta gente lo acompañaría a la guerra, qué tantos eran valerosos, qué tantos eran entrenados, qué tantos lo podían a él respaldar o apoyar en un momento de dificultad. Y Dios lo tomó como una ofensa, porque cómo es posible que muchos de nosotros que hemos llegado hasta aquí confiando en el Señor, ahora pongamos nuestra confianza en un gobierno, en una ley, en un estado bancario, en una empresa, en una bolsa de valores, qué sé yo, en qué lugar estás poniendo tu confianza. En 2023 debemos hacer que las palabras que sumen sean las palabras que han salido de la boca de Dios, y que todo lo que hagamos, lo hagamos con palabras gratas, con palabras de exhortación y con palabras proféticas. Quiero dejarte eso en tu corazón y quiero bendecirte con esa palabra para que en el 2023 puedas tener éxito y bendición, no como el mundo lo mide, no como el mundo lo evalúa o lo cuenta, sino que sea como el cielo y la eternidad lo conocen, como somos conocidos para Él, como somos sus hijos, amados, bendecidos y victoriosos. Dios te bendiga. Será hasta una próxima edición de este tiempo, la suma de su palabra.